Quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? ¡Mueve! Quiero mover el bote. La trilogía más recordada de la productora DreamWorks, Madagascar, es una cuyo título pareciera que perdió sentido si tomamos en cuenta los lugares donde se desarrollan la segunda y tercera película, pero sea como fuere, los filmes relatan cómo después de fugarse del zoológico de Nueva York, los protagonistas, los cuales son 4 distintas especies animales de África, toman rumbo a la isla cuyo nombre recibe la trilogía, para más adelante reencontrarse con sus raíces africanas y finalmente y hasta el momento, permanecer y trabajar en un circo ambulante europeo. Durante el amplio recorrido del león, la cebra, la jirafa y la hipopótamo, estos últimos se van topando con un variado grupo de personajes los cuales les pondrán desafiante cada situación que lleguen a experimentar, dificultándoles la travesía a los protas, cumpliendo así su papel de villanos. Por consiguiente, el próximo top tendrá 7 de ellos para dilucidar cuál de todos obró mejor como antagonista, tomando aspectos como la personalidad, motivos en sus actos, trasfondo en la historia y un poco de mi opinión personal, sin más. Estos son los 7 mejores villanos de la trilogía de Madagascar. Empezamos este top con un tema controversial, y es por esta misma índole que este ser no pasa del 7º lugar, pues es bien sabido que el personaje de Javier, disculpad, es bien sabido que David el pulpo, no hace parte de las 3 cintas que conforman Madagascar, en cambio él es partícipe de la película en solitario de los pingüinos. Si lo he considerado para entrar a este top, es porque el universo donde se desarrolla su filme es el mismo de la trilogía, y de hecho al principio de su película se entrelaza con la tercera cinta de Madagascar en la escena donde los pingüinos abandonan el circo. Asimismo actúa en contra de los susodichos pingüinos, los cuales son los personajes secundarios más icónicos y queridos de los largometrajes y del mismo modo también son cruciales para el inicio de todas las tramas venideras, pues son ellos quienes impulsan a Marty a irse del zoológico rumbo a la jungla, y este evento es lo que desata la saga. Volviendo con el villano, su pasado le sitúa como un némesis acérrimo de toda la especie de aves antárticas, puesto que fue esta e inicialmente las 4 que conocemos, quienes por sus presencias en los zoológicos, estos recintos optaron por deshacerse crudamente del pulpo. Durante la secuencia de dicho momento vemos, a diferencia de la primera película de Madagascar, que los zoológicos como lugar de hábitat para los animales no son todos color de rosa, puesto que un porcentaje de estos maltrata física y psicológicamente de ellos. Interesante fue ver cómo el octópodo se hacía pasar por ser humano gracias a su vasta inteligencia, la cual también le permitió crear las herramientas necesarias para comunicarse con las personas y maquinar sus planes en contra de las aves marinas, unos planes bastante peculiares, por no decir ridículos. No obstante, hay que decir que eso último viene unido al hecho de que la esencia de la película de los pingüinos de Madagascar es más humorística que seria, lo cual creó una inexistente situación donde creamos que los protagonistas están en verdadero peligro. Sin embargo, David, con su frase que reza, hay criaturas que nacen para llevarse todo el amor, los demás no recibimos nada, deja un mensaje bastante profundo dentro de tanta comedia. Se interpreta en el ámbito animal, en el como nosotros los humanos ya hemos delimitado que animales por sus características físicas de nacimiento son apropiados para coexistir y ser acogidos en nuestro seno, mientras que el resto de la fauna por otra clase de rasgos se determinó que nos sirven más como alimento, ser cazados para el enriquecimiento o inclusive, muertos. Ya si vemos la frase en el contexto humano, veríamos a las criaturas que nacen para llevarse todo el amor como aquellas personas que llegan a este mundo con una ventaja económica o características físicas o psicológicas que les asegurarán con mayor facilidad el éxito. Esto mientras otra cantidad de personas que por una que otra deficiencia no llega a ser más que simples borregos o empleados de la sociedad. Sin lugar a duda, la frase de David conlleva consigo un mensaje muy profundo en una película cuyo villano pareciera ser meramente cómico. David, número 7. Más que haber sido un villano,
El personaje de Vitaly fue un rival ideológico de los protagonistas, principalmente de Alex, dado a que este último trajo en su integración al circo opiniones y cambios discordantes a todo lo que el mencionado tigre y sus camaradas circenses conocían sobre ofrecer entretenimiento. Esto último convierte a Vitaly en un ser estrictamente conservador, lo que no tiene nada de malo. No obstante, ese aspecto en su personalidad le hizo casi abandonar el circo, un circo en el cual era considerado el mejor acto, y posteriormente del accidente en el aro en llamas, Vitaly solo se enfocó en la mediocridad en su número, pues ni siquiera se molestaba en cruzar por los aros más grandes. Entendible su situación, puesto que sufrió un evento traumático con estos objetos. Sin embargo, esto no evitó que los demás animales dentro de la carpa empezaran a hacer lo mismo, y así todos los actos del circo Zaragoza pecaron por ser deficientes en el área del asombro. Así pues, el sexto lugar pertenece a una criatura cuyo papel en la historia de Madagascar no era el de villano, pero sí una piedra en los zapatos de los protagonistas, y que además no sintió empatía hacia sus semejantes animales durante la escena del adentramiento en el tren, y a pesar de la precaria situación que pasaba su circo no se pudo permitir otras opciones de mejoramiento para él mismo por su personalidad conservadora. Vitaly, número 6. El quinto puesto está reservado para un antagonista de la segunda entrega, el cual por su parte comparte unas cuantas similitudes con un congénere de corazón malicioso de la película del Rey León. Makunga se les considerado un Scar 2.0, puesto que a pesar de no ser pariente del que fuese el León Alfa en ese entonces, sus artimañas para obtener dicho título y consecuentes repercusiones son semejantes a las vistas con el hermano de Mufasa. Ambos personajes usaron a los primogénitos de sus rivales para alcanzar sus metas, siendo que Scar usó a su sobrino Simba para provocar la estampida, que mataría a Mufasa y culpar al pequeño en el proceso. Mientras que Makunga hizo lo propio con Alex, saboteando su ritual de iniciación y obligando psicológicamente a Suba a cederle su puesto como León Alfa al no poder expulsar a su propio hijo. Por último, las acciones que tomaron luego de erigirse en el poder fueron clásicas de un dirigente déspota y apático para con las necesidades de sus allegados. En Makunga se nota lo anterior cuando comenta que una batalla campal entre todos los animales en África era la solución más idónea para sobrellevar la sequía que se vivía en esos momentos, viendo que solo él se beneficiaría de tal suceso. Dentro de sus actos se le podría atribuir que indirectamente provocó la captura de Alekei por parte de los cazadores al distraer al padre en una pelea. Aunque no es extra decir que sin ese acontecimiento la historia mostrada en la trilogía no se hubiera desarrollado como la conocemos. De ti depende juzgar lo dicho anteriormente y dilucidar del porqué de las coincidencias del villano de esta posición con Scar. ¿Acaso será Makunga un personaje inspirado en el hermano de Mufasa? Sea como fuere, las motivaciones de Makunga que lo orillan a actuar como el malo de la historia no son otras que el creerse que se merece ser más que un subordinado, ya que decía tener una que otra cualidad que supuestamente lo ponían como un ser superior a Suba u otro león de África. Todo esto claro producto de un ego muy inflado. En conclusión, Makunga es un personaje que cumple de manera excelsa su papel de villano en una trilogía del calibre de Madagascar. A pesar de lo anterior, no es tan icónico y apreciado como los personajes que están más arriba en el top. Por esto y más, Makunga, número 5. El grupo de felinos salvajes, conocido como los Fossa de la primera película, que se queda nada más ni nada menos que en el cuarto lugar, comparte una similitud con el personaje del puesto anterior, pues así como a Makunga se le puede comparar con Scar, a los Fossa se les puede hacer lo propio con las risueñas llenas del mismo Rey León, ya que en sus correspondientes filmes las dos manadas destacan por poseer un bajísimo coeficiente intelectual y apariencias escuálidas consecuentes de una hambruna a la cual han sido sometidas ambas especies. Los Fossa actúan como personajes que ayudan a conectar los caminos de los protagonistas con los lemures en la isla de Madagascar y más específicamente con los tres mayores exponentes de esta especie que ya conocemos. Por otra parte, las acciones que toman los Fossa durante su respectivo filme están fundamentadas gracias al orden natural de la cadena alimenticia, puesto que los Fossa, como el mayor depredador de su entorno, tenían todo el derecho y la obligación de alimentarse y sobre todo disminuir a la población de lemures. Esto mantenía el equilibrio en dicho ecosistema. Y si en su momento observamos las acciones de los Fossa como malvadas y muy desagradables, fue debido a que las vimos desde la perspectiva de las presas y de cuatro animales que han vivido una gran
parte de sus vidas en cautiverio y que por lo tanto no comprendieron en su oportunidad la cruda realidad de la vida salvaje. Tomando en cuenta lo anterior, y recordando que la presencia de Alex puso fin a la natural y necesaria alimentación de estos depredadores, deberíamos considerar quién fue el villano en esos momentos, ¿no creen? Por supuesto, no todo fue malo para estos seres, ya que al menos 3 de ellos recibieron unos buenos centones de la hermosa y voluptuosa Gloria. Personaje que fuese la primera waifu y paja de muchos en ese entonces y hasta la fecha. En todo caso, el factor nostálgico de que fueran la primera dificultad a enfrentar, que gracias a sus apariciones en la primera entrega muchos supimos la existencia de esta especie y de que su actuar esté justificado, deja a los Fossa unos puestos más arriba de los anteriores personajes. Los Fossa, número 4. La capitana Chantel Dubois de Control de Animales entra a este ranking e igualmente a una larga lista de personajes que poseen algún tipo de rivalidad con Alex, y de hecho todos los villanos vistos anteriormente exceptuando al del 7º lugar tienen algún tipo de relación negativa con el susodicho león, como si este tuviera algún tipo de mal karma, del cual hablaremos más adelante en el video. Centrándonos en la villana que depara el 3er lugar, destaca por tener habilidades que sobrepasan el límite humano. Es capaz de atravesar paredes sin recibir daño alguno. Su capacidad olfativa supera con creces a cualquier animal, siendo que también puede moldear cuerpos de sus objetivos con el aroma. No conoce el miedo al realizar hazañas, como lanzarse al vacío en su motocicleta confiada que llegaría al otro lado, todo mientras su rostro no se inmutaba en lo absoluto. Las motivaciones que mueven a la caucásica mujer son una obsesión por obtener literalmente la cabeza de león Alex, pues al parecer es el único animal que le falta en su colección, sumado a que la especie de león es considerada como la más majestuosa y complicada de cazar. La capitana, como una persona enfocada a cumplir sus objetivos, vería la cacería del animal africano como un reto para su persona y posteriormente como una misión. Del variado grupo de villanos es una de las dos, que es un ser humano, y su integración en la última película de la trilogía fue la más natural y orgánicamente posible, debido a que le fue encargada junto a su equipo combatir con la amenaza que eran los protagonistas desde la perspectiva de las personas. Esto le dio la oportunidad de conseguir su meta con el león de manera relativamente legal. Así pues, se puede suponer que de la misma manera pudo ejecutar a un gran número de animales sin ninguna consecuencia judicial. Todo lo anterior se lo pasaría por su enorme culo cuando decide ir a por el león, ya que durante su cacería, Dubois comete uno que otro crimen consecuente de su dificultosa labor de capturar a Alex y de su propia ambición y deseo laboral, personal y psicológico, que la orillarían a ser una criminal que tomaría rumbo al final del filme a la isla que da nombre a toda la saga, Capitana Dubois. Número 3. ¡Ay, qué horror! Si de personajes icónicos de la franquicia nos refiriésemos, la rival por excelencia de Alex no puede faltar. Esa anciana concha su madre de Madagascar sobresalió de entre la multitud, ya que a pesar de su mayoría de edad y apariencia frágil, nos sorprendió cuando demostró su gran fuerza y habilidades en la lucha que normalmente usa para defenderse de los presuntos ataques del león, mientras que por otra parte, minimiza al animal africano refiriéndose a este último solamente como un gatito muy malo. Él fue un gatito muy malo. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. La peligrosidad que representaba la longeva mujer al parecer era de conocimiento del pingüino Skipper, que optó a su vez por acabar con la vida de la anciana fallando en el intento, y asimismo no evitando la sequía que provocaría la misma mujer en una prueba de que era necesaria en cierta medida la muerte de la anciana, y aclaro que digo en cierta medida puesto que el acontecimiento de la presa permitió el desarrollo de la relación entre Alex y su padre, además que fue una legítima táctica de supervivencia de las personas atacadas por los pingüinos y dejadas a su suerte en el entorno africano. Para este punto sería interesante deducir y preguntarnos quién ganaría entre la abuela y la capitana Dubois. Lo que sí sabemos no obstante, es que la nana es superior a su congénere villano Macunga, por lo que se vio al final de la secuela. Así pues, dejamos casi en el primer puesto a un antagonista cuyas escenas en los filmes en que aparece son las más memorables y cómicas de la trilogía. La nana, número 2.
Durante esta senda, hemos recorrido por el camino de diversos personajes que han obrado como villanos de sus respectivas tramas. Ahora llegó el momento de dilucidar quién se encuentra en la cima del top en el primer lugar gracias a su trasfondo en la historia y mi leve opinión personal, pero antes, como dato curioso se debe mencionar que los pingüinos iban a tener un merecido lugar en este video, debido a que estos últimos causaron acontecimientos como el convencimiento de Marty de abandonar el zoológico, lo que provocaría la conmoción en la estación Grand Central, y el hecho de que los animales renunciaran a su cómoda vida en su recinto de Nueva York. Igualmente, gracias al motín que llevaron a cabo las aves árticas, los 4 animales principales terminaron en la isla de Madagascar, siendo que el barco se dirigía a la reserva de vida en África vista en la secuela, por lo que la intervención de los pingüinos retrasó el reencuentro de los protagonistas con sus raíces africanas. No obstante, y viendo el otro lado del asunto, el personaje de Marty en escenas anteriores ya había expresado su desinterés por seguir la misma rutina en su estancia en el zoológico, por lo que los pingüinos solamente fueron esa chispa que necesitaba la cebra para decidirse a abandonar el recinto. Así pues, de una u otra manera, sin la presencia de la especie antártica, Marty solo retrasaría lo inevitable. Por otro lado, hablar de la intervención del barco es comentarlo como un incidente a favor de la trama hacia la trilogía más interesante. Me explico. Que los protagonistas llegaran a la isla de Madagascar les permitió conocer al rey Julien, personaje que a simple vista muchos consideran molesto y que solo ayuda a dar tintes cómicos a las películas, pero nada más lejos de la realidad. En el caso hipotético de que el barco que transportaba a los protagonistas hubiera llegado a su destino en la reserva de vida salvaje en África, la historia tomaría rumbo de la misma manera que en la secuela. Sin embargo, más tarde que temprano, como pasaría en la tercera cinta, a Alex le daría un ataque de nostalgia e intentaría volver a Nueva York en compañía de sus amigos. Para este punto, sí o sí hubieran tenido que pasar por el continente europeo, llamando la atención de una capitana de control de animales. En la trilogía original es gracias al rey de los lémures que los del circo pudieron percatarse que peligraban los protagonistas y lograron asistirlos a tiempo. Así pues, dejo a su interpretación si Alex y sus amigos pudieron haber sobrevivido sin la presencia del rey Julien en la historia, aunque si me preguntan, yo veo nula toda posibilidad. En ese sentido y sin más preámbulos, el personaje que se queda en el primer lugar en este video es sé que impactará y sorprenderá en igual medida el hecho de que uno de los personajes principales esté en este top y nada más ni nada menos que en el primer lugar. No obstante, cuando escuches lo que tengo que decir, todo quedará más claro que el agua. Empezaré preguntándoles, ¿no te parece curioso que Alex, a diferencia de sus demás compañeros después de partir del zoológico, sea el único al que le suceden perjuicios y desgracias de toda índole y que para rematar, posee en su haber un variado grupo de personalidades dispuestas a dañarlo de una u otra manera? Esto sencillamente se debe a que las mismas cintas, o dicho de otra manera, su universo, creen que tan solo sufrimiento y maldades merece el león. El karma es una creencia que indica que las acciones tanto buenas como malas que realicemos, regresarán en un futuro en forma de repercusiones de la misma naturaleza, y todo esto está relacionado con Alex, debido a que este último durante su estancia en el zoológico, acumuló mucho de este karma, de tipo negativa. Consecuente de la admiración brindada por las personas, Alex poco a poco se fue convirtiendo desde cachorro en un megalómano, o dicho de otra forma, en un ser de personalidad narcisista que deseaba y necesitaba que se le adorara y quisiera por parte de su público. Esto no lo hace alguien malvado si lo vemos desde el punto de vista de un animal entreteniendo a los humanos y recibiendo su caluroso cariño a cambio, pero todo cambia cuando esta actitud del león afecta de manera negativa a sus allegados, principalmente a Marty, comenzando con creerse el papel del centro del universo, ya que solo artilugios de su propia mercancía le regalaba en su cumpleaños a la cebra, ignorando que esta última pueda tener sus propios artículos. Esto sumado a que gracias a que prácticamente le daban el mismo obsequio fue que Marty tuvo otra prueba más de que seguía una misma rutina en todo lo que lleva en cautiverio, por lo que decide abandonar el recinto. La personalidad de Alex también no permite ayudar y aconsejar de forma correcta a Marty, pues prefiere que su mejor amigo sea infeliz y miserable con tal de que él pueda seguir gozando de su felicidad y conformidad en el zoológico. De hecho, a la llegada a la isla afirma estar en desacuerdo con luchar con otro animal por la popularidad en otro zoológico, culpando a Marty por quitarle su zona de confort y por ende, su pedestal. Ahora tendré que competir con Shamu y su babosa sonrisa. Nadie lo supera. Es demasiado. Estoy arruinado. Perdido, estoy en la calle.
Durante la secuela, se puede visualizar de mejor manera la clase de animal que es Alec, al hacer menos los problemas de su mejor amigo, visto que según él, sus dificultades propias son más importantes que las de la cebra, menospreciando así los sentimientos y las necesidades que haya tenido en esos momentos Marty. Así pues, y por lo anterior, Alex, cuando pone un pie fuera del zoológico, su universo cinematográfico procede a dañarlo física y psicológicamente a través de accidentes y personajes que fungen como villanos. Todo esto claro como retribución y consecuencias del trato tóxico que proveyó Alex a sus amigos por mucho tiempo. Soy consciente de que casi al final de la segunda película de Madagascar vemos una pequeña redención por parte del león, pero esto nunca compensa absolutamente nada, al punto de que más tarde que temprano se le sería asignado por el destino a la capitana Dubois para que asesinara al animal. En la segunda entrega pudimos apreciar que entre leones poseen características físicas únicas hasta el punto en que en la melena se les puede diferenciar, por lo que el hecho de que la capitana de control de animales, en donde pondría la cabeza de Alex, tenga su silueta exacta no es ninguna coincidencia o casualidad, ya que desde el principio, el universo de la cinta confabularía para que Alex llegara a enfrentarse con Dubois y conociera su fatal destino. Y si el león logró sobrevivir a fin de cuentas, fue gracias a la intervención de animales ajenos a él que actuarían como esa energía positiva que contrarrestarían a la negativa y lo alejarían de la senda que lo llevarían a su muerte, pues aunque no tenían nada que ver con sus asuntos, decidieron apoyar y enfrentar junto a Alex las amenazas propias que este último tenía, a diferencia de lo que hubiera hecho el león, que los dejaría a su suerte si eso le garantizaría sus minutos de fama y gloria. Así pues, dejamos en el primer lugar un personaje que a primeras no pensaríamos que fuera un villano, pero su comportamiento durante su cautiverio fue tal que luego de salir de su zona segura o de confort, las situaciones en que estaría le pasarían factura en forma de daño físico y personajes dispuestos a lo que sea por ver su sufrimiento, sin duda alguna el primer caso de redención de un villano y que escapa de su fatal destino en la trilogía de Madagascar. Pero tú qué dices, Alex en realidad amerita el título de villano. ¿Cuál sería el orden del top según tu opinión? Déjame saber todo lo anterior en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale todo lo que se merece por medio de esta plataforma, su like, su dislike, su compartida, su campanada, tu suscripción y desuscripción, eso ayudaría mucho a este humilde canal. Sin nada más que decir, adiós, bye bye.